Me quedo con el lema de sembrar, soñar y trabajar. Y quería deciros ahora que sois muy afortunados por la persona que va a dar la conferencia inaugural. Él es Gustavo Díez, es físico teórico, es máster en neurociencias, fundador y director de Niracara. Su intervención se titula Programados para la supervivencia, papel biológico y evolutivo del estrés. Y no solo va a ayudarnos a entender lo que nos pasa, sino por qué y para qué, y a mí ya me tiene. Te doy el escenario para ti, Gustavo. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a todos. Y a todas, no os veo muy bien con la luz, pero más o menos os intuyo. El pasador... Ahí está. Quería proponeros algunas ideas, algunas preguntas, algunas sugerencias sobre el estrés. Y como me han presentado, mi formación básica es física, entonces también quisiera aportar algunas ideas desde la física al estrés, ya lo veréis. Durante esta reflexión vamos a pasar por tres grandes puntos. Lo primero, ¿qué es el estrés? ¿Cómo nos afecta el estrés desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico de nuestro comportamiento? Y también cómo podemos modular el estrés, si es que eso es posible. Lo que hacemos normalmente, y desde ahí os voy a proponer algunas ideas, es investigar. Tenemos un laboratorio que se llama Niracara, e investigamos desde el punto de vista de la electrofisiología o, en este caso, la magnetofisiología, puesto que estudiamos los campos magnéticos que generan las neuronas. Y en esos campos, en ese estudio, intentamos entender qué pasa en una persona que tiene ansiedad, que tiene depresión, y también qué pasa cuando, después de un entrenamiento, esa persona no solamente baja o desciende sus índices de estrés o depresión, sino también cómo lo hace, o sea, qué es lo que ha pasado en su cerebro para que eso sea posible. Llevamos 15 años investigando este asunto y además también generando programas de intervención. Nuestra línea es una intervención no farmacológica. Creemos en el potencial que tienen las personas en entrenar a su propio cerebro y aunque todavía no sabemos mucho sobre los mecanismos que operan por detrás de esos cambios, sí que sabemos algo y es lo que quería compartir con vosotros. Y más allá de eso, también deciros que yo tenía una experiencia personal con el estrés, al igual que a lo mejor muchos de vosotros o de vosotras. Yo cuando estaba estudiando tuve un proceso de estrés muy grande que me llevó también a saber lo que son los trastornos de ansiedad y de depresión. Y desde ese punto de vista también os voy a hablar. Es decir, como usuario de un cuerpo humano que se estresó en un momento dado y eso realmente me hizo sufrir bastante. Y lo que me ha dado también la vida es que en aquellos sitios donde me he metido, por ejemplo con el dolor crónico, también hablaremos un poquito de ello, al final lo he tenido que vivir internamente. Empecé en un momento dado a investigar dolor crónico y al mes siguiente empecé a tener dolor crónico de espalda durante 2 años. Entonces, eso me ha hecho replantearme, pues hace un mes me propusieron entrar en un programa de investigación sobre esquizofrenia. Entonces dije, creo que me lo voy a pensar. Quizás es que me tomo las cosas muy a pecho. Hemos hecho muchos programas también de intervención en empresas, en instituciones. Nosotros también tenemos un proyecto de investigación en la Complutense desde hace muchos años y hemos participado en programas largos en los que en diferentes instituciones, por ejemplo, en el Banco Santander hicimos un programa muy grande. Intentamos ver qué elementos del estilo de vida influyen en la salud mental en general y cómo al manejar estos elementos
se puede también tener un efecto cerebral y también psicológico en las personas. Entonces vamos a iniciar con una idea intuitiva de qué es el estrés. Y para eso voy a ir a uno de los padres de la física cuántica, que se llama Erwin Schrödinger. Dentro del panteón de dioses que tenemos en la Facultad de Ciencias, claramente Schrödinger guarda un puesto ahí. Pero Schrödinger se hizo una gran pregunta y por eso nos interesa para este asunto. Y es, ¿por qué dentro de la física no tenemos ninguna ley que prediga la aparición de la biología, de la vida? Y a raíz de esa pregunta escribió un libro con algunas reflexiones. Y de aquí saco dos cosas. Una, la ciencia tiene más que ver con hacer preguntas que con generar respuestas. Las respuestas es algo secundario y además son accesorias. Es decir, se van a reconquistar, se van a traspasar en algún momento. Lo importante es la pregunta. Y dos, que él propuso una serie de reflexiones que creo que nos merecen mucho la pena revisar sucintamente para saber qué es el estrés y cómo el estrés es algo verdaderamente esencial para la vida. Uno de los primeros eslogans que os quiero proponer es: el estrés es bueno, por lo general. Si hacemos un experimento mental, cogemos una gota de tinta y la arrojamos en un vaso de agua y llevamos el tiempo a infinito, es decir, dejamos pasar el tiempo, estaréis de acuerdo conmigo en que la gota de tinta se va a difundir por el vaso, ¿verdad? Esto se le llama entropía. Es decir, físicamente la materia tiende a visitar todos los estados posibles. Y si una molécula de tinta puede estar en algún punto del vaso, en algún momento va a estar en ese punto. Y la entropía es tan esencial para la física que toda la física clásica, es decir, hasta la cuántica, realmente se puede demostrar que viene de este principio, del principio de la entropía. Pero en la vida pasa algo muy interesante. En algún momento, por cuestiones que todavía no tenemos mucha idea, tenemos ciertas intuiciones, en algún momento una célula apareció. Y una célula hace algo que es diferente o diferencial a una gota de tinta. Cuando pones una célula en un medio que le sea apropiado, esa célula no se difunde, por lo menos en un tiempo determinado. Si dejas el tiempo infinito, pues sí, al igual que todos vosotros, en algún momento os va a pasar como la gota de tinta. Pero a esta célula, durante un tiempo determinado, va a guardar su orden interno, su forma. Es decir, es un sistema que, de alguna manera, niega o expulsa la entropía. Por eso Schrödinger lo llamó: la vida es un sistema negantrópico. ¿Y cómo lo hace? Utilizando energía. Y ahí es donde aparece el estrés. Cuando esa célula está en un medio, por ejemplo, hostil, con demasiado sodio, pues la célula hace ciertas cosas, por ejemplo, activa una bomba de sodio-potasio que le permite mantener su estructura interna para no morir. Y eso lo hace mediante el uso de la energía y mediante un proceso de activación que podríamos llamar estrés. Entonces, el estrés es todo ese proceso de activación que nos permite finalmente adaptarnos al medio. Por eso es tan esencial y por eso el estrés es bueno. Es decir, sin estrés no habría conducta, sin estrés no habría adaptación de ningún tipo. Pero las células no vivieron siempre solas. Se produjo muchas cosas y entre ellas una asociación entre células. Con lo cual aquí viene otra cosa que es esencial en neurociencia y es la conexión, la conectividad entre células, la comunicación entre ellas. La comunicación exige un coste de comunicación, o sea, las señales de comunicación siempre tienen un tiempo en llegar de un sitio a otro. Cuando el sistema es pluricelular,
es decir, hay muchas células, esta respuesta inmediata que antes hemos visto, homeostática, en la que el sistema cuando está en un medio hostil tiene una respuesta directa, ya deja de ser eficiente. Porque imaginaros lo que supondría la comunicación entre todas las células. Con lo cual, en algún punto de la historia de la vida, apareció otra capacidad, que es la capacidad de anteponerse a las posibles hostilidades del medio. Y esto lo puedes vivir constantemente en tu día a día. Estás sentado o sentada en tu silla y te llega un email. Y ese email te dice que tienes un déficit de 1.200 euros en tu cuenta bancaria. Tú estás sentado en la silla. No hay ninguna cosa en el entorno demasiado peligrosa. O sea, no ha entrado un tigre en tu despacho o en tu habitación, no hay una serpiente de pitón posada en tu mesa, pero sin embargo la respuesta que tienes es algo parecido a lo que pasaría si apareciera un depredador, porque eso lo concibes como una amenaza para tu existencia. Y cuando digo lo concibes, estoy diciéndolo mal, porque es una respuesta automática que tú voluntariamente no realizas, sino que tu cerebro genera para adaptarte, generando ansiedad, generando una respuesta de estrés que en principio te va a adaptar. Y eso es un sistema de predicción. Es decir, antes de que ocurra nada, es un dato que aparece en la pantalla, tu sistema está ya respondiendo anticipatoriamente para que te puedas adaptar mejor. Y esto es clave de entender. Clave de entender porque una de las formas de entender al cerebro es, según un gran fisiólogo que se llama Carpenter, el cerebro es todo eso que hace las diferentes capas que tenemos para predecir de una manera cada vez más efectiva y eficiente los riesgos que tenemos en un futuro para anteponerse y generar las respuestas necesarias que finalmente tu hipotálamo va a transmitir por muchas vías fisiológicas al resto del cuerpo. El corazón palpita y te lleva la sangre a muchos sitios de tu cuerpo. El cerebro predice y en esa predicción hace que tu cuerpo se anteponga a los diferentes retos que vas a tener en tu día a día y de esa forma te puedas adaptar. ¿Se entiende? Bien. O sea, según McEwen, que a principios del siglo investigó y publicó muchos interesantes papers sobre estrés, el estrés se puede definir como una amenaza, ya sea física, o sea, real, podríamos decir o no, y cuando digo real lo digo entre comillas porque en realidad cuando estás en el asiento y se produce esa predicción de que un peligro inminente puede realmente generar una dificultad en tu vida, eso también es real, es un fenómeno real. Pero no es real en el sentido de que no hay un depredador físicamente en tu habitación. Y eso lo que hace es que el organismo se antepone y por lo tanto genera una respuesta. Y en esa anteposición, pues, en principio nos podemos adaptar mejor. Años antes, casi un siglo antes, otro gran fisiólogo, Seeley, estuvo investigando mucho sobre el fenómeno del estrés. Lo hizo con animales, con modelos animales, y sometía a ratas, a ratones, a diferentes grados de estrés. Y de ahí sacó muchas conclusiones. Cómo afecta el estrés, por ejemplo, al sistema digestivo, al sistema nervioso y de qué manera. Y de él viene esta clasificación entre eustrés y destrés. El eustrés es ese estrés que en principio te adaptaría y el distrés es ese estrés que en principio no te adaptaría.
Y lo pongo en interrogación porque a veces la frontera es muy difusa. O sea, imaginemos un papá o una mamá hace 100.000 años. Tiene que proteger a sus crías y vivimos en la intemperie. Nos refugiamos en cuevas, pero estamos sometidos a una cantidad de depredadores extraordinaria. Entonces, supongamos que durante muchos años nuestro cerebro ha sido cada vez más sensible a la detección de estos depredadores. Y que cuando vemos una rama en forma de serpiente, nuestro cerebro genera una respuesta de estrés. Y entonces eso nos hace coger a nuestro bebé. Ah, no, es un palo, no es una serpiente. Bueno, me lleva un susto, dejo al bebé. Pero si este sistema es lo suficientemente sensible, estaremos dándonos a lo mejor 100 sustos por día. Y solamente uno es el real. Pero eso a la evolución le da igual. El hecho de haberte dado 100 sustos justifica el que hayas salvado la vida al niño en uno de ellos. Entonces, probablemente la evolución va a premiar los cerebros sensibles ante los depredadores. Y por lo tanto, se puede decir que esa persona a lo mejor va a vivir peor en el sentido subjetivo, pero se va a poder adaptar mejor, porque va a hacer que su bebé tenga más posibilidades de adaptarse. Entonces, ¿eso es un estrés bueno o malo? A lo mejor esa persona muere antes por el hecho de toda la ansiedad que ha ido generando, pero es bueno en el sentido de que le ha adaptado en cierta manera, ¿no? ¿Entendéis? Entonces es un problema que todavía, a mi juicio, no está resuelto. ¿Qué es algo adaptativo y qué es algo no adaptativo? Es verdad que en los extremos sí que podemos encontrar ciertos ejemplos, pero son muy radicales. La mayoría de ellos es una escala de grises. Podemos encontrar que un estrés no adaptativo es el estrés que yo hubiese tenido, me pongo nerviosísimo a tal punto de que se me olvida todo lo que os tengo que decir. Eso no me adapta y vosotros pues os aburriríais bastante más. Y un estrés adaptativo es aquel que me genera cierta ansiedad, que me hace prepararme las cosas y aburriros un poco menos de lo que pasaría si a lo mejor no me las hubiese preparado. O al menos eso creo yo, porque a veces la improvisación es muy chula, ¿no? ¿Cómo nos afecta el estrés? Vamos a poner un ejemplo que viene de la fisiología del deporte. Y este ejemplo me parece ilustrativo. Lo utilizo como una metáfora, o más bien como un símil de lo que os quiero contar. Aquí hay muchas personas que hacéis deporte, ¿verdad? ¿Cuántas de vosotros hacéis deporte? ¿Deporte de resistencia? ¿Cuántas? Tipo correr, largo. Bueno, imaginemos que eres un deportista de resistencia y que corres maratones. Entonces, un día haces un entrenamiento fuerte. Vemos aquí a esa persona haciendo un entrenamiento y vamos a poner dos umbrales que nos los vamos a imaginar de forma teórica. Uno, un umbral de activación adaptativa, es decir, cuando comienzas a correr, es normal que tu cuerpo genere una respuesta a estrés. Si te pudieses medir, pues verías que hay muchas catecolaminas que comienzan a segregarse en tu cuerpo. Aumenta el cortisol. Esto lo sabemos, ¿verdad? Y esto nos permite ir más allá del umbral de activación adaptativa. Es decir, necesitas que tu cuerpo se active de tal manera que te siga el paso, que puedas seguir corriendo. Y esto se puede notar porque al principio, cuando uno empieza a correr, pues nota que tiene más esfuerzo. Luego alcanza un grado en el que hay una meseta en el que ya se siente más o menos bien. Y luego ya hay otro periodo en el que ya se siente cansado. Si entrenas realmente duro, vas a pasar a otro umbral, que es el umbral de la carga alostática. Te vas a empezar a cargar cosas en tu cuerpo, por ejemplo, proteínas de tus músculos. El exceso de catecolaminas puede generar, aunque al principio tiene un efecto antiinflamatorio, después puede generar un efecto inflamatorio en tu cuerpo. También por el hecho de que muchas proteínas
se destruyen, también se genera un efecto inflamatorio por eso. Entonces, literalmente, ese estrés ha llevado a que tu cuerpo tenga, en cierta manera, una pequeña destrucción. Si el día siguiente, o esa misma noche, mejor dicho, duermes bien, descansas, incluso más horas de lo que normalmente duermes, porque en definitiva estás recuperando y activando ciertos procesos en tu cuerpo para que por la noche, cuando se activa el metabolismo más anabólico, puedas regenerar todo aquello que se ha ido destruyendo en el entrenamiento. Si al día siguiente además haces algo suave, entonces tu cuerpo va a tener muchas más posibilidades de recuperarse. El día siguiente además vas a notar algo, y es que tus umbrales han bajado. Si comenzaras a correr, verías que te cansas antes y que no rindes tanto. Y esto, a la larga, se genera adaptaciones. El cerebro es básicamente un sistema en el que, entre otras cosas, predice y genera una serie de activaciones que permiten que el cuerpo se vaya adaptando a ese estrés de más que le estás dando por el entrenamiento. Y llega un momento, al cabo del tiempo, si todo sale bien, en el que tus umbrales se habrán elevado y, por lo tanto, corras más cansándote menos. ¿Vale? Esto es algo muy intuitivo y que, en general y de forma muy simple, se utiliza en la fisiología del deporte. Pero hay otro concepto que se llama sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento viene cuando has entrenado un día, pero esa noche a lo mejor no duermes, esta persona ahí está viendo, qué sé yo, Instagram por la noche y se queda hasta las 2 de la mañana, no duerme las suficientes horas, el día siguiente, en esa ecuación que a veces tenemos de más es mejor, coge y hace series. Y entonces provoca un estado de sobreentrenamiento que a la larga es menos efectivo a la hora de generar cambios que te adapten y que te permitan correr más con menos esfuerzo. Utilizar esto como un símil. Yo os pregunto, ¿estás recuperando? Es decir, si eres estudiante, y además estamos en el contexto de la Facultad de Medicina, puede ser que hayas hecho otra o que estés haciendo otra carrera, esto es bastante estresante. Y este estrés, aunque no lo tengamos en cuenta como sí lo tenemos a la hora de hacer deporte, porque es mucho más claro, también genera una serie de activaciones en tu cuerpo. Y hay veces que no recuperamos bien. No recuperamos porque después de un fin de semana a lo mejor sentimos que el lunes por la mañana no tenemos ni la motivación ni la energía para levantarnos y afrontar de nuevo una semana. No recuperamos a lo mejor en el tiempo de un día. Me acuesto por la noche y cuando me levanto por la mañana no me levanto por mí mismo, sino me tiene que levantar un arma de destrucción masiva de los ritmos circadianos que hemos llamado despertador, que, por cierto, está con nosotros no desde hace demasiado tiempo, un siglo y pico aproximadamente. O a lo mejor no recupero y comienzo a generar a lo largo del tiempo síntomas que ya no hacen tanta gracia. El agotamiento deriva o puede derivar en trastornos de ansiedad y puede derivar en depresión. Esto es un modelo. Hay muchos modelos que explican los trastornos de ansiedad y depresión. Es que entendemos el mundo a través de los modelos. Y un modelo no es la realidad, es una forma de pensar sobre la realidad. Pero es un modelo que se ajusta bastante bien, por ejemplo, en experimentos animales. Es decir, cuando en un laboratorio queremos saber qué efectos o cómo funciona un fármaco, por ejemplo, para la depresión, normalmente a esos animales, pongamos un roedor, una rata, se le genera durante un periodo de tiempo un estrés muy grande que finalmente hace que esa rata genere conductas que nosotros relacionamos con la depresión.
Y este estrés sostenido en el tiempo, que se le suele llamar estrés crónico, se parece mucho, al menos metafóricamente, a este sobreentrenamiento. El sistema no ha sido capaz de sostener un estrés durante el tiempo. Y esto, pues ya os digo, no hace ninguna gracia. No sé si alguno de vosotros ha tenido alguna vez este proceso. Yo sí. Y realmente cuando uno comienza a tener trastornos de ansiedad, además se producen bucles. Es decir, nuestra forma de comportarnos nos genera además mayor ansiedad. Son bucles de retroalimentación. Es como si el sistema se hubiese acostumbrado a vivir en ese estado constantemente. Se puede producir este sobreestrés, este distrés o estrés no adaptativo por dos procesos. Esta es una idea muy intuitiva. El primero es por intensidad. Nosotros trabajamos en un momento con estrés postraumático y el estrés postraumático suele venir dado por un evento que la persona vive y que sobrepasa con todo su capacidad de afrontar. Por ejemplo, una persona que está en un entorno de guerra durante un tiempo. O bien por el mantenimiento, es decir, a veces un divorcio puede generar un estrés sostenido en el tiempo durante unos años que genere a la larga pues, un agotamiento de los recursos y del cuerpo y se genere pues, trastorno de ansiedad. ¿Qué diferencia hay entre el estrés y la ansiedad? Yo no soy psicólogo, os puedo hablar de cosas, por lo tanto, más sencillas, pero muy intuitivas desde el punto de vista biológico. El estrés es una respuesta que aparece cuando hay un estresor. Es decir, me estreso porque creo que no llego a final de mes y ahí hay un estresor real. La ansiedad produce una respuesta de estrés ante un estresor muy difuso, que uno no sabría decir qué es. Y esto genera, además, cuando uno lo tiene, un miedo, porque no sabe lo que le está pasando, pero está muy mal. Y se suelen generar bucles de retroalimentación que luego veremos de una manera un poco más detenida. Y hay muchas formas, insisto, de entender la depresión desde mi punto de vista, y una forma muy sencilla y clara es un proceso de agotamiento del cuerpo que finalmente genera esa conducta de depresión. La ansiedad está muy relacionada con ese sistema de predicción. Imaginaros un cerebro que ha estado sometido a muchos estresores y que ha generado una hipersensibilidad a tal punto de que incluso cosas que no son estresantes ni peligrosas para ti, el cerebro las interpreta así, generando esa respuesta de estrés. Una cadena de síntomas que podemos más o menos pensar todos vendría diseñado aquí. Y es normal que después de un día hayas acumulado, bueno, pues cansancio, agotamiento. La fase 1 representa eso. Llegas a casa pues con el cuerpo un poco más tenso, con falta de concentración, con un exceso de actividad mental o lo que fuera. Una buena noche, una conversación con un colega, jugar con tus hijos si tienes hijos, salir a correr, hacer un poco de yoga o de meditación, hace que tu cuerpo se recupere para el día siguiente. A veces acumulamos mucho cansancio durante una semana y es normal que uno se sienta más irritado. Es decir, el cuerpo, cuando entiende que hay un déficit energético, va a generar una respuesta conductual de protección. Te pasa cuando tienes fiebre, cuando estás enfrentando una inflamación que se va a sostener durante unos días, tu cuerpo, tu cerebro entiende que es mejor que tu conducta sea de protección,
Te va a apetecer mucho menos quedar con gente, te va a apetecer meterte en la cama, no te va a apetecer meterte en ningún proyecto ni en ningún lío. Cuando piensas en tus proyectos no tienes tanta motivación en comparación con los días que sí tienes energía. Y todo eso lo está constantemente regulando el cerebro. Acordaros de esa célula. Puede mantener su forma utilizando energía. Por lo tanto, para el cerebro es importantísimo ese budget energético que tienes. Cuando entiende que tienes poca energía, entonces va a generar toda una serie de respuestas que te va a hacer tener menos energía. Y de ahí se explica la depresión. Si no recuperas, puedes pasar a una fase 3, en la que comienza a haber conductas de compensación. Por ejemplo, tirar mucho de carbohidratos de digestión rápida o sustancias que nos hacen entrar en un estado de mayor relajación, por ejemplo, cerveza, vino, lo que fuera, o lo que sea. Comienza a haber también síntomas somáticos, alteraciones digestivas, alteraciones del sueño. Y a medida que vamos subiendo en esta escalera y vamos acumulando cada vez más, pues los síntomas tienen cada vez menos gracia. Por ejemplo, la anedonia en la parte 4 es una desmotivación y una falta de sensación de placer a la hora de hacer las cosas. Esto pasa mucho y lo hemos estudiado en emprendedores. Un emprendedor tiene una motivación brutal. Además, si es autónomo, su motivación es mayor. Y los autónomos habría que estudiarlos aparte, esto lo tengo clarísimo. Entonces, el emprendedor comienza con muchísima motivación y va generando un estrés continuado que, si no lo maneja bien, pues puede derivar en un burnout. Y en un burnout que le haga prácticamente generar odio hacia aquello que hace unos años le parecía una idea fantástica. Y ese odio lo podemos entender como el asco que tenemos a una comida cuando nos hemos empachado de ella. A mí me pasó cuando era pequeño con el coco, me flipaba el coco, pero luego le cogí asco porque un día me empaché con ello, ¿no? Y eso es una respuesta cerebral, te está protegiendo realmente de eso que le está quitando energía. Y eso es un síntoma claro. A medida que vamos escalando en este gráfico, cada vez es más difícil volver atrás. Es decir, es más fácil recuperar cuando estás en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, que cuando estamos en la fase 4, en la fase 5, obviamente. Por eso es esencial tener esto en cuenta y de esa forma poder dar una respuesta. Cerebralmente pasan muchísimas cosas. Por lo general, y en esta lógica que hemos estado llevando a lo largo de esta reflexión que os propongo, sistemas o regiones o redes que en el cerebro están de alguna forma controlando posibles amenazas van a activarse. Por ejemplo, en la parte de la derecha tenemos una región que se llama amígdala, que es apasionante, que cuando está sometida durante mucho tiempo a una exposición de catecolaminas, literalmente empieza a tener una mayor densidad dendrítica. La amígdala está relacionada con muchos procesos, en particular con la detección de amenazas. O sea, se activa ante la detección de amenazas. Y además genera algo formidable, y es cuando hay una amenaza, la amígdala también desactiva ciertas regiones que están más relacionadas con, por ejemplo, la planificación a largo plazo, con lo que podríamos llamar la voluntad, con la inhibición de respuestas inapropiadas, con la regulación de las emociones que son más bien frontales, por ejemplo, la región dorsolateral. Entonces, esto se puede ver, una persona tiene miedo y cuando tiene miedo va a hacer cosas que no haría si no tiene miedo, ¿vale? Y esto es porque está de alguna forma secuestrado por esta activación saliente de la amígdala y otras estructuras. Llega un momento en que es tan radical el cambio plástico que se produce en el cerebro que verdaderamente hay regiones que empiezan a
perder masa, como por ejemplo el hipocampo, y otras regiones que se engrosan, por ejemplo la amígdala. En el ser humano hay un proceso que es apasionante, y es la capacidad que tenemos para anteponernos al futuro, para pensar en el pasado, para pensar en nuestras relaciones y también para pensar en cuestiones morales. Y este diálogo mental está sostenido en el tiempo, aunque tú no quieras. O sea, el manzano manzanea y tu cerebro piensa. Y es un pensamiento espontáneo. Es decir, es un pensamiento que tú no eliges. Si ahora cierras los ojos durante un tiempo y si yo me callara, que no lo voy a hacer por ahora, comenzarías a pensar en muchas cosas. Por ejemplo, en algo que te preocupa del futuro, en algo que te pasó ayer. ¿Por qué me dijo esto esta persona? Pues la próxima vez que le vea le voy a decir no sé qué. ¿Estaré bien en hacer esto? ¿Estaré bien haciendo esto? ¿O debería haber cogido otro camino? Este tipo de cuestiones aparecen constantemente en nuestro pensamiento. Y este es un mapa que os traigo para que entendamos que ese pensamiento tiene diferentes tipos de calidades. En la parte de abajo podríamos hablar de una restricción mayor del pensamiento en vuestra parte derecha, que es pensamiento orientado a un objetivo. Cuando estás centrada escribiendo un artículo, escribiendo un email, pues tu pensamiento va a estar encauzado hacia esa acción. Ahora que me estás atendiendo, en el mejor de los casos, también. Pero es como el agua, es decir, tú lo puedes encauzar, pero siempre va a tener una libertad interna de alguna manera. Por eso tú estás escribiendo un artículo y aparte te aparecen muchos pensamientos, ¿no? El pensamiento creativo vendría después de escribir ese artículo. Estás ya cansado. Entonces sales y te das un paseo. Y en ese paseo se te ocurren muchas cosas relacionadas con ese artículo que previamente no se te habían ocurrido. Ese es el pensamiento creativo, que está más o menos encauzado dentro de ciertas cuestiones. Por ejemplo, la impronta que has tenido en tu cerebro por el hecho de haber pensado en eso que estabas escribiendo, pero tiene más libertad que el pensamiento orientado a un objetivo. Está el pensamiento divagante, en el que, por ejemplo, veíamos en los años 90 que ocurría en un autobús. En los años 90 pues, había algunas personas que leían, pero otras que estaban mirando por la ventana, veía a uno pasar, pensando en sus cosas. Hoy en día eso no pasa, por motivos que ya conocéis. Estamos normalmente con nuestros exocerebros consultando cosas. Y esta divagación tiene también su uso, su función. Cada vez más se cree que la función es la de generar conexiones entre diferentes regiones cerebrales, algo así como lo que pasa en el sueño REM. Y en un grado de encauzamiento, de restricción menor, estaría el sueño onírico, en el que uno puede soñar que, yo qué sé, Spinette, no sé si conocéis a Spinette, Spinette te persigue con una raqueta de pádel. Cualquier cosa que soñéis, no sé. Eso es ya muy libre, ¿no? No hay ni siquiera una voluntad ahí. Bien, pues lo que está generando una mayor restricción o menor restricción ahí es la red frontoparietal de control ejecutivo. Algo que en el ser humano verdaderamente está muy desarrollado. Si vemos un cráneo de un Homo sapiens, por arriba parece globular, es redondo, en comparación a un cráneo de un neandertal, en el que no tiene tan desarrollado esas redes frontoparietales, ¿no? Tenemos una gran capacidad de atención, o teníamos. Y esta red frontoparietal es una de las causas. Eso nos permitió, por ejemplo, generar tecnología. Uno tiene que estar muy concentrado.
La atención también es, en principio, una función que inhibe y, por lo tanto, te permite centrar recursos en áreas muy específicas. Tú puedes estar concentrado durante mucho tiempo estudiando música y tu inteligencia, si se puede llamar así, musical, va a crecer. No nos permite especializarnos. Y eso ha sido clave en nuestra adaptación. Vale. En el eje Y existe otro tipo de restricción que no es debido a esta red frontoparietal. Y puede haber muchas explicaciones de esto, pero vamos a tomar la red de saliencia, que es una red descrita de diferentes maneras. En principio hay partes como el córtex cingulado anterior, la ínsula y también en algunos autores incluyen la amígdala. Yo lo incluyo. Imagínate que en uno de esos pensamientos te viene una preocupación. ¿Te acuerdas de que, hostia, pero si tenía que entregar un proyecto, un trabajo, y es dentro de una semana? Vas al ordenador corriendo y lo ves. Hostia, 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 es dentro de una semana, pero si no he empezado, ¿no? Eso te va a hacer pensar en eso que te ha preocupado tantísimo, aunque tú no quieras. Y eso llamamos rumiación, porque es un pensamiento obsesivo que voluntariamente no puedes regular. O sea, por mucho que quieras, es como sostener el agua de un río con las manos, y que además genera una serie de respuestas corporales que podríamos englobarlas dentro del fenómeno del estrés. ¿Vale? Y difiere mucho del pensamiento de divagación. En la divagación hay libertad de pensamiento. En el pensamiento rumiativo no hay libertad. Está encerrado en un circuito de ideas. Yo soy padre, tengo un hijo de 14 años y el otro día iba a venir a las 9:30 a casa y eran las 9:35 y no habían venido. Entonces, yo tuve una serie de imágenes mentales. Algunas de ellas de diferentes géneros, algunas de ellas gore. Lo vi colgado en medio de una calle porque alguien le había, asaltado y atracado. Me imaginé muchas cosas. Todo eso me adaptó. Bueno, hice lo posible por conectar con él. No me cogía el teléfono, entonces pensé, un amigo suyo, un amigo suyo, un amigo suyo. Entonces fui y busqué un amigo y efectivamente me estaba volviendo a casa, estaba tan pancho y no se había ni enterado de que eran las 9:30, ¿no? Bueno. Eso es rumiación, y la rumiación también tiene una función, y es que en principio te adapta. Yo me llevé un mal rato, probablemente mis telómeros, si los pudiera medir, descendieron. Yo tengo una foto antes y después de ser padre en un año y flipáis. O sea, todas estas canas son debidas a ser padre, creo. Pero a mi hijo le adapta. O sea, mi hijo va a tener más posibilidades de sobrevivir, ¿no? La rumiación, cuando se desboca, puede ser un problema porque genera mucho sufrimiento, mucho estrés. O sea, el tigre no está fuera. Un bonobo puede reaccionar a un depredador y cuando el depredador ya no está, pues sigue viviendo feliz y sin estrés. El ser humano tiene el tigre dentro, tiene el depredador dentro. Y es toda esta capacidad extraordinaria que tenemos de pensamiento también puede generar una respuesta de estrés que finalmente no te adapte. Estudiamos también otra red que se llama la red por defecto, que está relacionada, entre otras cosas, porque no solamente está relacionada con esto que voy a decir, con el pensamiento espontáneo, con esto que antes os he dicho. Y hay 3 subredes dentro de la red por defecto. Una que no os he puesto porque no se sabe muy bien para qué sirve, y otras 2, una que se llama core, núcleo, que está relacionada más bien con la autorreferencia. ¿Por qué? Cada pensamiento que piensas tiene un protagonista.
eres tú el protagonista. Yo, la sensación de yo, ¿no? Bien, pues estas áreas posteriores del precunio, del córtex cingulado posterior y las regiones más mediales del córtex prefrontal forman parte de esta capacidad que tenemos de sentir yo. Y esto se puede desarticular. Por ejemplo, cuando una persona toma una sustancia psicoactiva, por ejemplo, psilocibina, tiene una reorganización de esta red core. Digamos que se desorganiza y tiene experiencias de no yo, de no ser yo, de unión con el todo, por ejemplo, ¿no? Y también yo he investigado muchísimo las prácticas de meditación. En las prácticas de meditación también se producen esta reorganización de la red por defecto. Y luego hay otra parte más medial, o sea, más del medial temporal lobe, hipocampo, parahipocampo, retroesplenio, que está más bien relacionada con toda esa carga de información rica de nuestra vida, del pasado, del futuro, las cuestiones morales, todo esto está más bien relacionado con esta otra red. Y estas redes pueden estar dominadas en un momento dado por una activación de la amígdala. Y entonces lo que piensas está relacionado con ese miedo que tienes, ¿no? Y este es el baile entre la red de saliencia y la red por defecto. Hay dos bucles que yo haya detectado. Uno que ya lo hemos hablado, que es el de abajo, rumiación, estrés. Tú puedes tener rumiación, piensas sobre lo malo que te va a pasar y eso te genera estrés, el estrés te genera más rumiación y es un bucle de retroalimentación que en algunas personas les hace generar un estrés sostenido en el tiempo. Y otro bucle de retroalimentación que cuesta más entenderlo, porque es más físico, voy a decir. Y lo vais a entender con ese gráfico que hay aquí, que lo voy a explicar, de la persona. Hemos detectado en laboratorio que cuando a una persona que ha tenido ansiedad le pones una mascarilla en la que respira un aire enriquecido en CO2, esa persona tiene un acceso de ansiedad. Entonces, esto es porque cuando tienes ansiedad suele haber cambios en el CO2 y tu cerebro se ha vuelto sensible a ese cambio del CO2. Y cuando vuelves a generar un ambiente en el que respiras CO2, puede haber una respuesta a estrés. Y esto es mucho más indetectable por la persona, porque tú sí puedes saber que estás rumiando, pero a lo mejor no sabes que tu cerebro está reaccionando muy fuerte a una forma de respirar, a un aumento de CO2, a un aumento de presión sanguínea o lo que fuera. Y eso genera reverberaciones en tu cerebro. Fijaros qué cosa más interesante. Y esto también lo hemos estudiado y es lo que pasa, por ejemplo, en dolor crónico. Hay diferentes estrategias que podemos hacer para regular esto que os he propuesto. Estrategias que yo las clasifico top-down o bottom-up. Bottom-up es más fácil de entenderlas. Tienen que ver con el estilo de vida. Si yo tengo un estilo de vida más o menos adecuado para mi cuerpo, y esto lo vas a tener que ir averiguando tú, de la misma forma que averiguas de qué manera tienes que cuidar a un nuevo geranio que te han regalado, y le vas a poner más agua, menos agua, lo vas a poner en este sitio de la casa o en aquel, también has de hacer lo mismo con el cuerpo. Porque lo que sabemos es que el ejercicio físico, el hecho de cuidar las horas de sueño, tu alimentación, tus ritmos circadianos, es decir, cuando trabajas, cuando descansas, la regularidad en estos ritmos, todo eso va a generar una respuesta de abajo arriba, es decir, tu cuerpo se va a sentir energéticamente mejor y por lo tanto el cerebro no va a generar estas respuestas de protección que hemos visto. Las técnicas de respiración es algo que nosotros hemos utilizado mucho. Tienen un vínculo con la actividad cerebral brutal. Literalmente hay técnicas de respiración con efectos ansiolíticos y ya sabemos además cómo opera desde el punto de vista de mecanismos en el cerebro.
Y es algo que os propongo realmente tenerlo en consideración. Y las técnicas top-down son técnicas, de alguna forma, que se trabajan desde una visión más psicológica. Por ejemplo, la regulación de la atención es fundamental. El hecho de estar constantemente sometidos a tantísima información tan atractiva genera cambios en nuestro cerebro y en nuestro sistema de atención. Nos hace cada vez menos capaces de atender durante más tiempo algo. Y esto, a su vez, tiene influencia en cómo regulamos nuestra atención. Cultivar la atención quiere decir intentar estar atento de las cosas que haces cuando las haces e intentar apagar el exocerebro, llevar al mínimo posible las notificaciones, etc. Hay técnicas de regulación de la emoción top-down, como el hecho, por ejemplo, de entrenarse en la capacidad de aceptar las situaciones difíciles, las situaciones que me generan tensión. Me genera mucha ansiedad ver mis cuentas bancarias, pues voy a entrenar activamente el hecho de abrirme a estas sensaciones. De igual manera que me puedo abrir ante el agua fría y me entreno en ello, también te puedes entrenar en exponerte a las cosas que te van generando estrés de forma voluntaria. Y luego, también sabemos que la ética es un protector cerebral. Tener un propósito vital, que puede ser un propósito de desarrollo personal o de trabajo por los otros, es profundamente protector del cerebro. Y no voy a entrar mucho en explicar por qué, simplemente os propongo como una reflexión que vosotras y vosotros podéis a partir de ahora reflexionar más a fondo. Deciros también que hay una historia que me conmovió mucho y que me hizo repensar la salud. Y tiene que ver con esta fotografía. Esta fotografía fue tomada en una zona de Brasil en la que anteriormente había una selva atlántica, una de las selvas con más biodiversidad que existen en el planeta. Pero como podéis ver está deforestada por el uso intensivo de la agricultura, de la minería. Y fue tomada por un fotógrafo muy famoso que se llama Sebastião Salgado. Cuando tomó esta foto en el 2001, él también estaba deforestado por dentro. Había tenido un estrés postraumático, puesto que él había estado en Sierra Leona fotografiando hambrunas, genocidios, y no solamente en Sierra Leona, se había metido en muchos avisperos donde había visto la peor versión del ser humano. Y esto le generó un estrés que le llevó a tener una depresión, una falta de realización completa y total, estaba devastado. Y a lo mejor fue por ese ánimo que todavía le quedaba de reforestarse a él mismo, por lo que propuso un proyecto al gobierno de Brasil y fue la reforestación de este paisaje. Y involucró a muchos agentes, personas que sabían de ciclos de agua y vegetales, personas que sabían sobre las especies autóctonas, qué es lo que primero se tenía que plantar para que luego el suelo se fuera enriqueciendo, este tipo de cuestiones. Pero el proyecto parecía absolutamente imposible. Y os quiero mostrar en 20 años lo que sucedió. Volvió a aparecer una selva atlántica en la que, además, se pudo observar que los manantiales de agua volvieron a brotar, porque hay una unión de variables extraordinaria en este proceso de reforestación. Cuando yo estuve tan mal por el hecho de la depresión que tuve, cuando era estudiante, para mí el problema probablemente era igual que el de
Sebastián Salgado. Había tenido un proceso de estrés brutal. No quiero que esto se convierta en una terapia de grupo para mí, pero os aseguro que no fue fácil. Y cuando yo me veía a mí mismo, me veía sin futuro, sin la capacidad de volver a reforestarme. No tenía una motivación clara, ¿no? Y fue el hecho de comenzar a investigar una variable aquí, otra allá, otra aquí, otra allá, que al cabo de también bastantes años, cuando me di cuenta, ya me había reforestado otra vez, ¿no? La salud es algo así. No es una cuestión de causa-efecto lineal. Hay muchas variables que están relacionadas entre sí. Y el hecho de poder abordar un fenómeno como el estrés, que actualmente está literalmente afectando a demasiada gente, es un fenómeno que tenemos que abordarlo de esta manera, no solamente con farmacología. La farmacología es una cuestión de causa-efecto, pero creo que el problema es bastante más apasionante y complejo. Y hasta aquí las ideas que os quería proponer. Espero que, ante todo, os haya generado mayor curiosidad y más preguntas todavía. Gracias.